Bueno, y voy a estar compartiendo con ustedes el Salmo 4. El título de este mensaje es Eligiendo confiar en Dios, y a través de este salmo, del Salmo 4, vemos tres señales que muestran si nuestra confianza está puesta en Dios. La primera señal es que le buscamos en oración, y esta señal la podemos encontrar en el versículo 1, cuando David dice en este salmo: cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia, en la angustia me has aliviado, ten piedad de mí y escucha mi oración. Nosotros podemos ver en este salmo que escribe David que él se encuentra en un momento donde está angustiado, y que él no solo pretende con esta oración que hace elevar palabras al cielo, sino que él tiene una urgencia de que el Señor le responda, y él necesita una intervención para que el Señor le ayude a solucionar el actual problema que tiene. Por eso él le dice: Señor, respóndeme cuando a ti clamo. Y también le dice: Señor, en la angustia tú me has aliviado. Y es que cuánto bien le hace a nuestras almas en esos momentos de angustia que nosotros pasamos, poder ver la mano del Señor y recordar esas victorias que el Señor nos ha permitido tener, ver esos momentos de angustia que ya hemos pasado y ver cómo el Señor nos sacó victoriosos de esos problemas, y eso nos va a reconfortar y nos va a llenar de ánimo para saber que en el actual problema el Señor también puede venir en nuestra ayuda, el Señor también nos puede socorrer. Entonces David lo hace en este y en muchos otros salmos, donde recuerda como triunfos pasados y cómo el Señor lo ha ayudado y cómo lo ha sacado de esos momentos de oscuridad. Eh, y es que pues hacer eso nos llena a nosotros de esperanza, ver cómo, si el Señor nos ayudó en el pasado, sabemos que también nos puede ayudar en el presente. Y en la otra parte que dice: ten piedad de mí, escucha mi oración, vemos cómo David no va ante el Señor con una actitud de que él merece que Dios le responda a esa oración, sino que él va con humildad y le dice: Señor, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y es la actitud con la que nosotros debemos entrar a la oración, sabiendo que nada merecemos y que el Señor por su gracia nos puede conceder cualquier cosa que le pidamos. Entonces es también esa actitud de David, ir en humildad ante el Señor para que Él sea el que lo socorra en ese momento. Y una de las formas que nosotros manifestamos nuestra confianza en Dios es cuando en los momentos de tribulación, de angustia, de hambre, de persecución o cualquier circunstancia adversa que estemos pasando y que lleguen a nuestra vida, podemos a veces llegar a sumergirnos tanto en el problema, pero sabemos que la oración es como ese salvavidas que llega en ese momento de angustia y nos saca a flote de cualquier situación que estemos pasando, porque al orar quitamos la mirada del problema que estamos pasando y ponemos nuestra mirada en Dios, que es el que puede sacarnos de cualquier problema. Entonces, orar al Señor en momentos de angustia nos hace cambiar la perspectiva de las cosas que estamos viviendo. La segunda señal que vemos en este salmo es que, la señal de confianza en Dios que vemos en este salmo, es que inclinamos nuestra vida a Él y reprendemos las actitudes que no son de su agrado. Y esto lo podemos ver en los versículos del 2 al 5, donde David en ese momento estaba teniendo enemigos que eran reales, que lo estaban oprimiendo, que lo estaban calumniando, y él los reprende. Pero nosotros, aunque no tengamos enemigos que sean personas que son enemigas de nosotros, sabemos que cuando nos hacemos hijos de Dios tenemos tres enemigos, que son la carne, el mundo y Satanás, que siempre van a estar intentando oprimirnos, que siempre van a estar intentando traer palabras de desánimo a nuestra vida. Entonces es ahí cuando nosotros debemos mirar todas esas cosas que están viniendo o esas cosas que estamos pasando, y hacerlo cada día. O sea, cuando, como dice en el Salmo,
cuando estamos en nuestra cama por las noches, poder meditar en lo que ha pasado durante el día y poder reprender nosotros esas actitudes que hemos tenido que son contrarias a lo que Dios tiene para nosotros, poderle decir, Señor, perdón por haber cambiado tu honra en deshonra, como dice el Salmo, perdón por amar ídolos vanos y pues por ir en pos de lo ilusorio, perdón porque he mentido, porque tantas veces que mentimos, tantas veces que pecamos y nos engañamos a nosotros mismos creyendo que somos buenos, y debemos ir al Señor para que Él nos cubra con su gracia y nos empiece a guiar a través de su Santo Espíritu para no pecar más. Debemos pedirle al Señor también que nos ayude a ser piadosos y justos, y esto tampoco va a ser en nuestra propia opinión, sino que es por medio de la fe en su Hijo Jesucristo que podemos ser justificados. La tercera señal que vemos en este salmo, señal de confianza en Dios, es que descansamos tranquilos en su presencia. Y esto lo podemos ver en los versículos del 6 al 8. Lo voy a leer. Dice, muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegría que pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abunda su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Y es que muchas veces pensamos que las posesiones materiales, el dinero, el éxito son la respuesta para nosotros hallar el gozo y la paz, pero esto no son más que ilusiones e ídolos. David nos indica que la paz y el gozo verdadero solo se pueden hallar en Dios. Dios nos ha creado para que podamos entablar una relación personal con Él, y es el fruto de esta relación personal con Él que nos va a hacer experimentar esa paz y ese gozo que tanto anhela nuestro corazón. Y eso, ¿cómo lo podemos hacer? Pues a través de Jesucristo, de aceptarlo a Él como Señor y Salvador, de arrepentirnos de nuestros pecados. Y esto es fundamental entenderlo, porque a veces nos dicen que debemos confiar en Dios en los momentos de angustia, y pues en estos tiempos eh, es muy normal nosotros escuchar que dicen, no, confía en Dios, pero nosotros no podemos confiar en alguien que no conocemos. Nosotros debemos primero conocer a Dios, y a medida que lo vamos conociendo es que podemos ir experimentando esa confianza de conocerlo a Él, que podemos decir, en manos del Señor puedo dejar mi vida porque lo conozco y sé que cómo obra Él, y sé que Él es todopoderoso, y sé que Él puede cambiar cualquier situación que esté pasando y me puede dar el gozo y la paz que mi corazón necesitan a pesar de las circunstancias que esté pasando. Por estos días de angustia y de dolor que hemos estado pasando por la pandemia, que pues prácticamente ha afectado a toda la humanidad, es fácil escuchar eso, confía en Dios, pero antes de poder decir confía en Dios, digámosle a la gente, digámonos a nosotros mismos, conozcamos más a Dios, busquemos más de Dios, experimentemos esa paz que Él trae, pero porque le conocemos, busquémoslo cada día en oración, pongamos delante de Él todas nuestras peticiones, pongamos delante de Él todas nuestras preocupaciones, y pongamos delante de Él nuestra vida para poder confiar en Él. Y vemos que debemos venir delante de Dios, debemos arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir, de esa manera que hemos venido haciendo las cosas y que no son agradables a Dios. Debemos nosotros arrepentirnos, debemos permitir que el Señor sea lavándonos con su sangre, sea lavando nuestros pecados y sea trayendo Él una vida nueva a nosotros.
De esta forma es que nosotros vamos a poder deleitarnos en decir en nuestra cama antes de acostarnos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, que es como dice la parte final de este salmo. No hay mayor dicha en este mundo que ir a la cama con una conciencia tranquila, porque no porque seamos buenos, sino porque sabemos en quién creemos, porque por la fe sabemos que la paz de Dios está en nosotros y esa paz es Él, esa paz es Jesús, el que trae la paz a nuestra vida. Como Él mismo lo dijo: yo no doy la paz como la del mundo. Entonces esa paz puede venir aún estando nosotros en las peores circunstancias. Y y ya cuando tengamos esa certeza de que tenemos a Jesús en nuestro corazón, es que podemos decir: solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y para finalizar este mensaje, quiero invitarles a que aprovechemos ese privilegio de conocer personalmente a Dios. Cuando recibimos el regalo de una vida nueva en Cristo, a partir de ese momento somos llenos del Espíritu Santo, y el Señor Jesús, como nuestro mediador, quitó la brecha de pecado que nos separaba de Dios y que nos separaba a cada uno de nosotros de Dios. Por su muerte en la cruz hizo posible que, a pesar de lo pecadores que éramos, nos convirtiéramos en hijos de Dios. Es imposible conocer verdaderamente a Dios sin conocer primero a Jesús, y asimismo es imposible confiar en Dios sin antes conocerle. Entonces la invitación es que le conozcamos, porque a medida que nosotros le conocemos es que podemos confiar en Él. Este salmo es un salmo que podemos orar todas las noches y nunca será una repetición. Si nosotros hacemos una lectura orante y meditamos en esta oración que hizo David, podemos cada noche encontrar perlas que nos pueden ayudar en nuestro crecimiento espiritual y que nos pueden dar esa certeza de que podemos dormir confiados, porque sabemos en quién hemos puesto nuestra esperanza. Que el Señor nos ayude cada día a poner nuestra esperanza y nuestra mirada en Él, a querer conocerle cada día más para experimentar esa paz que Él nos da, esa paz que nos hace vivir confiados, que nos hace descansar tranquilos en nuestra cama. Que Él sea ayudándonos y que Él sea guiándonos hacia todas esas verdades que Él tiene, hacia todo ese gozo que Él nos puede dar, y experimentarlo en todo tiempo, independientemente de las circunstancias. Que el Señor sea ayudándonos todo el tiempo.